Buenas tardes, apreciables alumnos y compañeros docentes que nos acompañan este día en una actividad más de Jaguares entre las letras. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y el programa Círculo de Lectura les da la más cordial bienvenida al panel de lectores a influencers. Actividad que se realiza en el marco del Día Nacional del Libro, festividad que surge hace 40 años, recordando a Sor Juana Inés de la Cruz en su natalicio, quien es considerada la máxima poetisa mexicana y defensora del derecho a la lectura. Esta tarde nos acompañan promotores de lectura desde su profesión. Ellos son Alma Yolanda Morales González, comunicóloga, periodista, lectora y creadora de un personaje muy reconocido en nuestra ciudad, Señorita Lechuga. También nos acompaña Jonathan Martín Ayachi Jaramillo, lector, comunicólogo, docente y promotor cultural, quien es fundador y coordinador del colectivo literario OSMA y también publica en los suplementos culturales de nuestro país. Y Juan Luis Alejo González, también licenciado en Ciencias de la Comunicación, con estudios en fotografía digital, se ha dedicado a promover el turismo y la cultura aquí en nuestra ciudad, y desde julio de este año comenzó a replicar el proyecto México Lector, donde se reúne para conversar sobre el libro del mes con integrantes de este club de lectura que se realiza a nivel nacional. Bueno, me tocó a mí. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a la maestra María por invitarme. Es un placer conocer la escuela un poquito más a profundidad. Me perdí como 3 veces, pero lo encontré. Me da mucho orgullo poder ser parte de esta dinámica Jaguares entre letras, porque pues es muy bonito compartir el hábito que a nosotros nos deja la lectura. Algo quiero atreverme a dar por los 3 porque traen dinámicas y proyectos muy interesantes. Quisiera preguntar algo: ¿cuántos de aquí actualmente se consideran lectores activos? No puede ser, pues vamos a tratar de enamorarnos un poquito. Bueno, le comentaba a la maestra María, con todo el respeto, evidentemente, y yo cuando vi de lectores de influencers dije, oye, siento que me queda grande el saco de influencer porque uno no lo espera o no lo nota. No soy Bencho, Yuya, ni nada de ellos, ni espero serlo, no me gusta maquillarlos, pero el colectivo OSMA, que actualmente está activo, pues siembra lectores, que es la idea que tiene el proyecto. Lo único que yo les puedo decir y compartir es que de repente uno empieza a leer, empieza a ser lector, y estás en un punto en el que no esperabas que a empezar una línea que dice muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Empieza a salir una línea muy poética y de repente pues ya estás en otro nivel. Sin embargo, yo quiero proponer algo antes de empezar. Como es una charla, si alguien quiere interrumpir o algo, al menos en mi persona, adelante. Si quiere preguntar algo, adelante. Hay que hacerlo más como una charla y no algo muy tedioso ni aburrido. Yo lo voy a dejar así medio a medias. Después les comparto algo que sí me gustaría mucho comentar, cómo yo inicié como lector y cómo logras de repente pues tener todos esos proyectos. Pasaré el micrófono y después pues quizás nos vayamos regresando, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, pues lo invito a que participe. Hola. Buenas tardes. También les comentaba a la maestra María Guadalupe cuando llegué que también me perdí un poquito y eso que yo estoy aquí. Pero ya después venía a la mitad de la plaza y me acordé, está en la hora. Y hace bastantes años estuve en algún momento en sus lugares. Me tocó ver aquí también algunas charlas y pues se sintió muy padre ahora estar de este lado. Como comentaban al inicio, soy comunicólogo. Estudié, no sé si todavía se ve aquí, como yo estudié, yo salí en el 2000, imagínense. Entonces, en mis tiempos, los últimos 2 semestres los hacía de acuerdo a
como una especialidad, y justo aquí fue cuando me enamoré de comunicación, y ahí tuve muchas, pues es como una pincelada de todas las materias, ¿no? Y fue cuando me empecé a enfocar en fotografía y en redacción. Y bueno, hablando del proyecto México Lector, empezó este proyecto el año pasado, en noviembre, justo acaba de celebrarse el primer aniversario, y comenzó todo con 2 amigos de México DF comiendo tacos. Estaban comiendo unos tacos y ellos 2 son fervientes lectores, ¿no? De hecho, uno de mis amigos, Gerardo, lee como 60 libros al año, que es como su tope. Imagínense cuando muchas noticias dicen que los mexicanos regularmente leemos 3 al año, ¿no? Y a veces ni siquiera los 3. ¿Cuántos de aquí leen 3 libros al año? Más o menos. Bueno. Yo les comentaré que en algún momento de mi vida también fui así, o sea, a veces no terminaba ni siquiera un libro. O compraba un montón de libros, pero como que los abría y luego leía otro y nunca terminaba uno. Y una de las razones por las que decidí replicar este proyecto de México Lector en Tijuana fue precisamente por eso, porque como que soy una persona que tiene 1000 cosas de trabajo, y también como me dedico también en social media y estoy todo el tiempo viendo notificaciones, revisando cuentas de redes sociales, porque administro sus redes, ¿no? También necesitaba hacer algo que no tuviera nada que ver con redes sociales. Entonces cuando mi amigo me propuso como, oye, ¿por qué no lo haces en Tijuana? Dije, pues me suena bien. Lo primero que me pensé fue, ¿a qué hora voy a leer? Y después dije, pues va a ser un reto porque necesito leerlo, porque tenemos una reunión al mes y tenemos que hablar de eso, ¿no? No voy a ir en cero ni voy a ir en blanco como de no me voy a editar un video antes en YouTube de una reseña para llegar como que medio lo leo. Entonces, bueno, ahorita les sigo platicando del proyecto. Pues ya estamos como en 12 ciudades del país y el principal objetivo es leer. De hecho, como que el lema es: lo importante es leer. Gracias. Hola, bueno, como ya les platico, buenas tardes a todos. Y sí, esto de influencers es una cosa que es muy extraña, y más para mi generación, que ni siquiera en la adolescencia, gracias, no tenía estos teléfonos móviles que estaban registrando mi vida a día y pues tenía otras cosas que hacer. La verdad es que yo fui víctima de bullying cuando estaba en la prepa, entonces no era como muy sociable y por eso empecé a leer mucho. Cuando me dejaban lecturas o tareas, pues siempre como que huía a partir de esa realidad, a partir de las letras. Y yo estudié comunicación en la Universidad de las Américas, en Puebla, y tenía muy buenos maestros, me imagino que María así es, que la verdad es que nos emocionaban muchísimo con las lecturas y eran escritores. Tenía de maestros a Pedro Ángel Palou, a Jorge Volpi y a Ángeles Mastreta, de Mujeres de Ojos Grandes. Entonces las veíamos una vez a la semana o algo así, y eran las materias que más me gustaban. Cuando estaba en comunicación pensé, ¿por qué no estudié literatura? Y es algo que me gusta tanto que decidí no ponerle cifra, porque dije, capaz que me van capaz que no tengo trabajo o algo así, pues no le quise hacerlo. No quise que algo que me gustaba tanto tuviera un significado económico, porque si me iba mal, pues iba a ser muy triste la historia. Entonces llegué a Tijuana y empecé a trabajar en Síntesis. Soy reportera de televisión en Síntesis, cubro cultura e inmigración, que son los temas que más me han gustado. Pero bueno, la vida va pasando. Un día tuve un amor que no fue tan de esos que te destrozan el corazón, fue fallido, y creé Señorita Lechuga para poder postear cosas que yo decía, pero que tenía que echarle la culpa o culpar a alguien a través de un personaje. Lo pueden encontrar en las redes sociales, se llama Señorita Lechuga y habla de muchas cosas, pero de las cosas que más habla son de los libros, porque son las cosas, son sus pasiones, y a partir de ahí ese personaje fue creciendo. Actualmente estamos haciendo un libro con Planeta, con la editorial Planeta. Y bueno, yo les quería decir que la lectura en mi vida inició a partir de un corazón roto, porque quería que mi historia, esta historia de amor, la pudiera encontrar en un libro. Y pues todavía no lo he encontrado, por eso yo estoy escribiendo el libro para eso. Sí, yo creo que es bien interesante cuando
Y sobre todo, dice tu crush Juan Villoro, ¿no? Que el lector perfecto es aquel que todavía no lee, aunque suene muy paradójico, porque lo enamoras, ¿no? Quizá no van a salir de aquí, ya van a querer leer seguramente, pero queremos compartir qué nos ha dejado la lectura en nuestras vidas. Yo quisiera compartir esa parte y después, actualmente, cómo la lectura me ha dejado todavía, día a día, ciertos beneficios. Y quiero empezar también diciendo que, en mi caso, el inicio de cómo yo me hice lector fue también con un corazón roto. Sin embargo, no es como ustedes piensan y no es tratar de victimizarme, ¿no? En el 2014, en el mes de abril, un día me llaman y me dicen: Jonathan, por favor, ven al Hospital Ángeles, al 7º piso. Yo tenía mi dentista ahí, algo así. Y me dicen: ve, pero a la oficina del doctor Payares, que es el doctor general de mi mamá. Y voy y me dice: Jonathan, estaban todos mis hermanos ahí, me dicen: a tu mamá le queda un mes de vida. Así, de golpe. Y me acuerdo que me desvanecí, etcétera. Eficazmente, lamentablemente, muy atinado doctor, al mes y 2 días mi mamá fallece. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo necesitaba encontrar algo, como no lector, que me ayudara a sobrepasar esta pérdida, ¿no? Este duelo. ¿Y qué hice? Empecé a leer un libro que se llama Un día más, de Mitch Albom. Y lo comencé a leer y entendí muchas cosas. Finalmente el libro, sin querer queriendo, terminó siendo de una madre que ya falleció y visita a su hijo, y la vida, no Dios, la vida le da a esa persona la oportunidad de pasar 24 horas con su mamá. Y imagínense, me pegó duramente el libro, o sea, me enamoré de la literatura. Y no es que empecé a leer pura autoayuda, no, es una novela. Y de ahí me fui. Bueno, ese primer medio año leí 10 libros. Yo jamás había leído más de 2 libros al año. Al año siguiente, terminando el 2015, había leído 54 libros, cosa que jamás tampoco había hecho. Y luego me puse el reto, y así cada año va en aumento. Eso no me hace mejor persona, me hace una persona quizá que se entretuvo con algo que no sea completamente Netflix o Amazon, etc. Y al año me dicen: oye, ¿por qué no te abres un círculo de lectura para la gente que está buscando leer más? Bueno, abrimos un círculo de lectura, empezamos 4, en marzo cumplimos 4 años, ya somos 120 personas en una comunidad de Facebook. Y son personas, les voy a platicar por ejemplo la historia, a los 5 meses una persona dejó de ir, una señorita, y yo no sé por qué dejó de ir, que algo no le gustó, quizá dije una mala broma, una tontada, ¿no? Y resulta ser que estábamos leyendo Historia de un canalla de Julia Navarro. Es un libro así de grueso que te habla la historia de Thomas Spencer, un personaje súper vil, pero es el protagónico. Y resulta ser que Thomas Spencer durante la drama es muy infiel y es muy misógino. O sea, le pega a su mujer y es súper grosero, ¿no? Y van a decir que se chisqueó a la persona esta, pero empezó a ver en su esposo acciones que hacía el personaje en la novela. Pues el esposo le estaba haciendo infiel con sus pacientes. Hermanos, no voy a decir nombres. Y me dice: con razón mi esposo me prohibía leer. El esposo de esa persona le prohibía ir al taller, le prohibía leer, porque se estaba empezando a dar cuenta que ella estaba generando algo que no generaba antes, que es sentido común, criterio, pensamiento. Y me quedé muy impactado y dije: espero que nadie más descubra algo así tan terrorífico, porque van a dejar de venir todos, ¿no? Afortunadamente el proyecto va en pie. ¿Alguien le gusta? ¿Alguien toma café de aquí? Ok, hay un lugarcito ahí por el Chaparral que se llama Nativo Coffee Shop. ¿Alguien ha ido? Bueno, ahí en enero se va a aperturar un nuevo ciclo de lectura, se los adelanto, todavía supuestamente no se los tengo que decir, se va a llamar La Tribu de los Nativos Lectores. Vamos a estar empezando a leer en primera instancia a Mario Benedetti con La Tregua. Y entonces, abro el círculo de lectura y un día voy a la Felino a Secut y me encuentro a Daniel Salinas Afuera, un escritor muy reconocido, y lo entrevisto para una revistita local que se llamaba Mexican Diary. Y de repente al mes siguiente, que me digo Alejandro Morillo Mariano, el ganador de un premio muy importante en Colombia, me da su contacto, le llamo y Newsweek me jala la noticia, me dice: te queremos publicar. A lo que voy es que una cosa me llevó a la otra. Empecé a ser un lector, después fui coordinador de lectura, y para no hacerles el cuento largo, tengo la fortuna y la bendición de la vida
de ser el único tijuanense que escribe a nivel nacional en El Sol de México, en 36 diarios del país. Son cuestiones, como dice Yolanda, periodísticas, pero culturales. Yo no me meto mucho, aunque hay toques de política, sociedad, no me meto mucho en términos de policíaco ni nota roja, es puro periodismo. Y el hecho de que alguien te escriba de Quintana Roo, o de algo, oye, leí tu entrevista, me gustó mucho, ya, no me dice, me cambió la vida, no, me gustó mucho, empiezas a generar como, dices, qué bonito que algo tan sencillo como leer te lleva a tantos proyectos que generan más lectores. Y yo creo que eso es sumamente importante. Voy a pasar de nuevo el micrófono y ahorita les quiero compartir algo que he contado a mis alumnos. Yo doy clases de guión, soy coordinador de comunicación actualmente y también escribo en la Jornada Zacatecas. Es algo que he compartido en algunos foros, que se los quisiera compartir, que es qué me ha dejado actualmente la lectura, y si bien no nos hace mejores personas o más importantes sobre otros, sí hay algo que nos hace diferentes y que estoy seguro que ustedes han notado en esta actualidad que es tan complicada. Bueno, pues les sigo platicando un poquito de cómo nació México Lector y cuál es la dinámica. Porque, pues comentaba, estaban comiendo unos tacos Gerardo y Juan Carlos y dijeron, pues nosotros somos muy fervientes lectores, hay que ser un club de lectura, ¿no? Entonces Gerardo le aventó el tweet, porque esto nació en Twitter, ¿no? Y la conversación, a ver, este tweet como, oigan, queremos leer un libro por mes, ¿quién se suma? Y pues el tweet tuvo mucha relevancia, mucha gente empezó a darle retweet. ¿Quién de aquí usa Twitter? ¿O saben cómo se usa? ¿Como cosa? Ajá, entonces, pero Instagram, si les pregunto, la mayoría. Ok, pues la mayoría de la comunicación de México Lector es en Facebook y en Twitter y en Instagram. Apenas los convencidos que utilizamos en Facebook, porque me ha tocado conocer a mucha gente que se quiere sumar pero no tiene Twitter ni usa Instagram. Entonces, también como México Lector, lo único que necesitamos es compartir una lectura. Hay muchas personas de diferentes edades, entonces hay gente adulta que no es muy de Instagram, entonces también por eso preguntaban cómo deben hacer un Facebook. Y pues bueno, regresando a cuando nació el proyecto, lanzaron el tweet, se dieron cuenta del éxito que tuvo y dijeron, ¿sabes qué? Hay que poner un nombre, hay que pensar en un nombre del proyecto, ¿no? Entonces revisaron en redes si no existía México Lector, vieron que estaba disponible, entonces hicieron el Twitter, el Instagram. Y hablar como de la línea del tiempo, o sea, de los éxitos que ha tenido el proyecto, ha tenido pues tanto que ya es una cuenta verificada en Twitter. Muchas editoriales se han sumado para regalar libros, ya en México sobre todo, acá también, pero en México comenzaron con también presentaciones de libros. Yo aquí lo hice con José Camacho, que de hecho sigue después de nosotros, ¿no? José Camacho también se sumó al proyecto y presentó su última novela y también ha estado como parte de las reuniones mensuales. Las reuniones mensuales son muy flexibles, digámoslo así. Ha habido gente que no les gustó el libro y se ha quedado a la mitad y siguió avanzando con otro que tenía, ¿no? Entonces también no es como que seamos un club así de que no vas a accesar si no lo terminaste, ¿no? En Tijuana comenzamos 3 y ahorita somos como 10 y de repente como que van 5, luego van 4, luego van 7, así, ¿no? Nos tenemos, que en Navidad queremos tenemos el reto, el objetivo de que vayan todos, ¿sabes? Porque luego a veces escriben de que no voy a estar en Tijuana, no voy a poder ir, pero a veces mandan como su reseña, ¿no? Lo que les gustó del libro, ¿no? Y también otra parte que yo creo que tuvo relevancia en los jóvenes sobre todo, es que utilizamos las redes sociales para promover la lectura, ¿no? O sea, hay gente que estoy leyendo en un café o en mi casa, ya suben la historia y nosotros la replicamos, o el tweet, porque en ese mes que no nos vemos, pues la gente pues comparte frases o incluso algunos autores nos platican o nos contestan preguntas. Entonces ha sido pues grandes logros y
personalmente, el que si pueda leer un libro al mes, quisiera leer más, pero es lo que ahorita el tiempo me alcanza. Lo que estaba comentando Jonathan sobre estos beneficios que te trae la lectura, yo me acuerdo cuando quería ser reportera, porque entré a trabajar a un canal y como que no me daban la oportunidad de ser reportera, pues porque acababa de egresar y entonces llegó un escritor a Tijuana y la directora del canal en ese entonces estaba muy interesada en que entrevistara a alguien a ese escritor. Entonces preguntaron, ¿quién leyó el libro de fulanita tal? Y pues nadie levantó la mano y yo, ¿quieres ir a entrevistarlo? Y dije, esta es mi oportunidad. La verdad es que ni me acordaba, estaba un poco mintiendo, pero sí lo había leído alguna vez y dije, no, pues si no tomo esta oportunidad, no la voy a tomar nunca. El caso es que la entrevista sí salió muy bien. A lo que voy es que, como dice Jonathan, igual leer no te hace mejor persona, pero sí te da más oportunidades, mayor crecimiento profesional, porque pues tienes un poco más de visión. Y a mí, por ejemplo, yo reprobé cuando estaba en la prepa lectura y redacción. Y ahora me dedico a eso, o sea, puede pasar. Puede pasar. Entonces, tengo que confesar eso, que no me gustaba, no tenía buena relación con la maestra y no le caía, no sé, algo pasaba ahí, pero después me dediqué a eso, o sea, es muy chistoso y a partir de eso pues genero un sueldo, hago lo que me gusta y yo creo que ese es uno de los grandes beneficios que tiene el poder haberme dedicado a lo que me gusta y todo es a partir de los libros. Lo que les quiero decir es que lo que les guste, eso es lo que tienen que hacer. Si les gusta algún libro, y los libros impuestos, ¿no les ha pasado que a veces no encuentras el libro? Hay un texto de Juan Villoro que yo les quería compartir, pero mejor no, que dice, que ahorita se los leo, que dice que los libros te encuentran a ti. Yo creo que sí, que los libros te encuentran a ti y que hay libros que son para ti, que llegan en un momento adecuado como llegan las personas, porque los libros son también personas y son mundos diferentes y son oportunidades y también son una clave para poder escribir mejor, ¿no? Para saber, si tienes memoria visual, te vas a acordar cómo se escribe una palabra, te vas a acordar cómo puedes interpretar mejor una frase o empezar mejor un trabajo. Así que yo sí les voy a decir que es mejor el que lee, tiene más oportunidades, tiene más historias en la cabeza, es una persona mucho más entretenida. Por ahí sí, ¿no? Y aparte es muy chistoso cómo vas, o sea, yo tengo sobrinos, tengo 26 sobrinos. Mi mamá se pasó así. Sí, todos tienen más de 5. ¿Cuántos? 26 sobrinos. La mitad tiene menos de 12. O sea, como 5 tienen 5 o 6 años. Ahí les va. Si tú empiezas, no sé cómo ustedes se enamoran a los niños, pero yo, aunque digo una grosería digo nada más, pero se quedan y funciona para adultos. Estás leyendo a Benito Taibo, ¿no? Y estás. No seas mamón. Y te quedas. Y lo dices, ¿qué pasó? Y no le dices, y le dices, ¿sabes qué, Valeria? Está prohibido leer esto, ¿eh? No vayas a abrir el libro. Y se lo dejas ahí en la mesita de noche. Ahí está al rato todo coloreado el libro, no lo leyó, pero ya lo abrió, ya tuvo un contacto con él. Y yo soy ferviente creyente de que lo que Juan Villoro dice es verdad. Juan Villoro dice que cuando tú vas a la Gandhi o a una librería y hay un librero con un libro, dices, pero si yo venía por La Tregua de Mario Benedetti, si no está ahí, es porque el libro se está escondiendo porque todavía no es momento de que tú lo leas. Por más que el que está limpiando se le cayó, es parte del destino literario. Entonces, creas por ejemplo, yo siempre que voy a Gandía, algo que hace mucho Daniel Salinas, es que agarras el libro y lo hueles. Ese olor que genera un libro viejo, ¿alguien sabe cómo se llama? Se llama lignina. La lignina es el compuesto químico en descomposición, ese olor como a vainillita, que es ese como maple que se va derritiendo y después se hace polvo y se hace... Es súper dañino, pero ahí estamos todos haciendo el libro. Por ejemplo, leer te genera... Hay gente que está muerto, ya no voy a creer. Con razón. Oye, ¿hay alguien de aquí que sea Potter fan?
Potter fan, ¿sí? ¿Alguien tiene una casa? ¿A quién es de Gryffindor? ¿No? Es Slytherin. Hufflepuff. Ravenclaw. Hay un Ravenclaw por ahí, ¿verdad? Bueno, eso que estoy diciendo sale de los libros, ¿no? Lees o ves a Harry Potter y te generas como un club, un sentido de pertenencia. Stranger Things, ¿quién lo ve? ¿A quién le gusta Stranger Things? Los Juegos del Hambre. ¿Sí? 50 sombras de Grey. ¡Ay, no! Un aplauso, por favor. Muy bien. Lo que quiero comentar es que es válido leer lo que ustedes quieran. Si alguien les dice o los critica por leer a Jordi Rosado, sí, está medio raro, pero si el lector de Jordi Rosado, con mucha suerte, va a llegar a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que también es muy criticado, y quizá después se salte a Paulo Coelho, y el que está leyendo a Paulo Coelho quizá después se salte a Jorge Bucay, y luego a Rizzo, y de Rizzo a Mario Benedetti, y luego a Julio Cortázar, y después a Borges. Y gracias a esos escritores que tanto criticamos como Jordi Rosado o Gaby Vargas, y digo porque yo también lo hago, es que se generan lectores. Lo que yo quiero compartir es lo siguiente. ¿Alguien maneja ya? Digo, es que yo en la prepa ni manejaba, entonces pero te pregunto. ¿Alguien maneja? Muy bien. Y los demás o usan transporte o vienen por ustedes, pero han pasado esta situación. A alguien de los que manejan, ¿a quién le gusta que van en su carril y de repente llega le decimos gandalla, ¿no? Un gandalla y se mete al área de descanso y empieza a generar más tráfico? ¿A quién le ha pasado eso? Y no les da coraje, llevan prisa o no, pero hay alguien que se está metiendo a su fila, es la fila y el tiempo que ustedes están desperdiciando. ¿Quién usa transporte público? ¿Quién usa los cruceros peatonales de aquí? Ok. Hay una falta de educación vial en el conductor, pero también en el peatón. Muchas veces nos cruzamos corriendo que el monito esté en rojo porque no viene ningún carro. En una situación de emergencia o de sentido común, si no viene ningún carro y es a las 3 de la mañana, no te vas a esperar, te cruzas corriendo. Sin embargo, yo usé transporte público mucho tiempo, ya siendo lector. Y lo que pasaba era lo siguiente. A mí me gusta mucho respetar que cuando se pone la manita, venga carro, ¿no? Como no llevo prisa, me gusta respetar esa pequeña ley. Porque siento que el que no respeta una pequeña y sencilla ley, no va a respetar otras que estén a su disposición. Entonces, yo me acuerdo que yo me quedaba en la banqueta y mucha gente se cruzaba, como decimos, cruzarse a lo mexicano, ¿no? Y de repente alguien más se quedaba a mi lado y otra persona por acá, y se los juro, casi el 90% del tiempo, y repito, no es que seamos mejores, cuando yo volteaba a ver quién estaba a mi lado, era alguien con un libro en la mano. Porque el libro te lleva a la lectura. El libro es un objeto que si no se abre, no es un objeto de arte, es un objeto que se puede aventar y puedes matar a alguien, o te puedes subir arriba de él y alcanzar más algo, no sé. El libro, si no se abre y no se entiende y no se comprende, no leer por leer, sino leer para comprender, para entretenernos, educarnos, informarnos, no funciona para absolutamente nada. Se vale abandonar un libro. Si ustedes empiezan un libro, no les gusta, les aburre, abandónenlo, no pierdan el tiempo en ese libro. O no es el tiempo para que lean Rayuela, como a mí me pasó a los 15 años, que nunca he podido leer, porque ¿sabes qué? A mí me obligaron a leer Rayuela, y es horrible, porque obligar a alguien a leer es el primer paso para que no lea nunca más. Tienes que invitar a la persona y enamorarla de leer, porque es el riesgo. Entonces, lo que yo les puedo compartir es lo siguiente. En efecto, leer no te va a hacer mejor persona, que les quede claro, quien sea que les den ese está muy equivocado. Leer te va a hacer nada más, quizá tener un sentido y un criterio distinto de los demás, más visión y sobre todo más conciencia. Más conciencia, no del bien y el mal, es una constante prueba, pero sí ¿Alguien ha escuchado las noticias actualmente de que un tal Evo Morales está en México? ¿Saben por qué? Porque le dieron asilo. ¿Y por qué? Por cómo es odiado ya en su país. Eso es criterio, eso es sentido común, y lo están viendo y lo leen y lo analizan. Bueno, esa es una pequeña noticia viral política.
y así de todo. Los invito mucho a que lean. Quien quiera adherirse al círculo de lectura, espero no ser competencia desleal. No es aquí, es en otra parte, es en sábado, es que no viene. Adelante, se pueden acercar pues, con mis compañeros. Aquí hay otro colectivo que yo de verdad mi admiración para estas dos personas porque son unas personas muy cultas, muy inteligentes, a las que admiro y seguramente en algún momento de mi vida voy a entrevistar para alguno de los periodistas para los que subí. Muchas gracias. Bueno, sí les voy a leer el texto porque ya me repetí. Porque, bueno, quiero comentarles sobre lo que sucedería si no existieran los libros, ¿ok? Cierren los ojos. Cierren los ojos. Imaginemos una sociedad con escritura y alta tecnología, pero sin imprenta. Un mundo donde se leen pantallas y se dispone de muy diversos soportes electrónicos. Abundan los receptores de texto e incluso se han diseñado pastillas con resúmenes de libros y métodos hipnóticos para absorber documentos. Esa civilización ha transitado de la escritura en arcilla a los procesadores de palabras sin pasar por el papel impreso. ¿Qué sucedería si ahí se inventa el libro? Sería visto como una superación de la computadora, no solo por el prestigio de lo nuevo, sino por los asombros que provocaría su llegada. Los irrenunciables beneficios de la computación no se verían amenazados por el nuevo producto, pero la gente tan veleidosa y afecta a comparar peras con manzanas celebraría la ultramodernidad del libro. Los irrenunciables beneficios. Después de años ante las pantallas, se dispondría de un objeto que se abre al modo de una ventana o una puerta. Un aparato para entrar en él. Por primera vez el conocimiento se asociaría con el tacto y con la ley de la gravedad. El invento aportaría las inauditas sensaciones de que solo funciona mientras se sopesa y se acaricia. La lectura se transformaría en una experiencia física. Con el papel en las manos, el lector advertiría que las palabras pesan y que pueden hacerlo de distintos modos. La condición portátil del libro cambiaría las costumbres. Habría lectores en los autobuses, en el metro, en la calafia, a los que se les pasaría la parada por ir absortos en páginas. Así descubrirían que no hay medio de transporte más poderoso que un libro. Gracias. Bueno, a muchas personas preguntan en mis redes sociales cómo es que escogemos los libros del mes. Y bueno, hacer algo y Juan Carlos se sienta cada mes y revisan. Algo que me gusta mucho de México Lector es que regularmente cada uno de nosotros leemos algo que nos gusta o género, ¿no? Yo soy muy de ciencia ficción o de novelas, pero por ejemplo, en México Lector el libro de octubre fue un libro, 10 cuentos de terror de una escritora argentina. ¿Te acuerdas el nombre del autor? Mariana Enríquez, ajá. Sí. Ajá, ganó un premio esta semana pasada. Bueno, lo que iba es que también nos invita a salir de la zona de confort, a leer de pronto algo que no estás acostumbrado, o un libro que no leerías por ir a comprarlo tú, ¿no? Aunque también me ha pasado, como comentó mi compañero, que voy a la mitad del libro y por más que quiero avanzar, nomás no. Entonces, sí he llegado a algunas, no siempre, he llegado, yo creo que a 2 reuniones de México Lector, así que, ¿sabes que no lo leí? O sea, leí, no sé, 100 páginas, pero no lo terminé, ¿no? Y pues les comento de lo que leí, pero pues se nutre con lo que todos los demás leyeron, ¿no? Sí vale la pena ser parte de un club de lectura, la verdad, me ha gustado mucho, nunca he formado parte de un club de lectura. Sí me arrepiento un poco, si regresáramos en una máquina de tiempo, si estuviera en la prepa, me hubiera metido a un club de lectura. Porque nunca formé parte como de un club, ¿no? Entonces sí pienso que hubiera aprovechado el tiempo de la prepa para haberme metido algo de fotografía, teatro o literatura. Pero a mí en la secundaria y en la prepa me tocó
leer por imposición también, ¿no? A algunos maestros. Me tocó leer a Cuauhtémoc Sánchez, a Coelho, hasta Jordi Rosado, porque era el libro como 30, ¿no? Porque no había redes sociales. Como no había redes sociales, era como, o sea, era un libro muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, pero uno de Bart Simpson, que era como de esa. Entonces, pero lo que voy se hizo posar lo que comenta Jonathan, ¿verdad? Lo que comenta Jonathan, que es, no importa tu camino hacia la lectura, sino lo que te interese. Entonces, digo, ahorita vivimos en un mundo en el que, incluso en las redes sociales, ¿no? Yo que me dedico al marketing digital, sé que un post en Facebook con mucho texto, la gente no lo va a leer. Tengo que tener una imagen atractiva para que la gente lo vea, ¿no? Y sin embargo, cuando la gente de verdad le interesa, para le da clic o pregunta, ve más, ustedes tienen mucho acceso ahora para poder leer todo lo que deseen, ¿no? No se quedan limitados nada más a una biblioteca, sino que en internet pueden encontrar, incluso a lo mejor no libros, pueden encontrar artículos, blogs, muchos de todos los temas que les interese. Incluso bueno, no hemos hablado de los podcasts o de los audiolibros, pero también si no les gusta leer, puede también ser un inicio, ¿no? Como un podcast o un audiolibro. Hay aplicaciones también para eso. Una pregunta que tenga, vamos a poner por ahí. 10 minutos. Ándele. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ok, compañero. ¿Una opinión sobre los libros interactivos? Vamos con Yola. Yo cuando estaba chiquita, que mi abuelita tenía unos libros, bueno, que así empezaban los interactivos antes, ¿no? Que los abrías y, por ejemplo, era de unos duendes. Y yo todavía me acuerdo de él perfecto, así, iba a casa de mi abuelita a ver ese libro porque no me dejaba llevármelo. Y la verdad es que me dejó, no tenía mucho texto, tenía estas figuras que se abrían muy interesantes. Actualmente, pues con el caucho de las pantallas y el iPad, a mí me parece que es una forma muy interesante de atraer nuevos lectores, porque eso es lo que busca casi siempre el mercado editorial, traer nuevos lectores. Las grandes editoriales como Penguin Random House, como Planeta, le apuestan a todas estas formas de acercar a la gente a la lectura. Entonces yo sí, personalmente, creo que todas estas herramientas para atraer a las personas a temas que son diversos, diferentes. Por ejemplo, hay libros de ciencia en la Universidad de San Diego interactivos que son muy interesantes. También es eso, tenemos la oportunidad de tener a San Diego y tener acceso a libros en otros idiomas y que son gratis, que están en estas bibliotecas tan interesantes. Por ejemplo, la Universidad de California en San Diego tiene una de las bibliotecas más bonitas. Igual si no les gusta leer, el lugar está muy bonito para que vayan y lo conozcan. Y son estas oportunidades alternas que te dan los libros. Pues igual en mi experiencia no he tenido tantos libros interactivos, pero creo que los que más he descargado o visto han sido en aplicaciones. Y pues sí, estaría totalmente a favor. En algún momento de mi vida también como que buscaba más libros con ilustraciones, hasta que llega un momento en el que dices, no, o sea, quiero más texto, ¿no? Y igual me ha tocado tener también libros con el tamaño de la letra más grande y como que lógicamente piensas que lo vas a terminar más rápido, pero no sé, al final como que todo es lo mismo. Que además la tecnología ayuda mucho. Mira, hay un libro que se llama Diosa Dylan, de Random House. Ganó el premio Mauricio Char, que es el que da Gandhi, donde él te da la invitación a que cuando estés leyendo el libro pongas un playlist que hay en la página web del libro, y es una música pensada para acompañar ese texto de Bob Dylan, y es una interacción ya también muy diferente. Hay novelas que traen un código QR que te permiten hacer como una observación en 360 para que veas el paisaje que está describiendo la autora en fotografía. Entonces,
de repente hay esas interacciones, sí están los dibujos y todo esto, pero también de repente la tecnología ya invade los libros y es válido, o sea, y más si el libro es electrónico, pues ahí está el botón de play ahí en la misma hoja, ¿no? Entonces, suma, es un valor agregado que va sumando la experiencia de tener todos los sentidos, ¿no? Sería increíble que haya páginas donde lamas y sepa taco de Biblia, ¿no? Algo así. ¿Qué opinan? Me gustaría saber qué opinan acerca de los microcuentos, porque por ejemplo en mi opinión siento que son una cosa súper interesante y que realmente pone a prueba toda tu capacidad de imaginación y realmente si eres un buen lector pues es algo que te explota la mente, ¿no? Entonces ustedes qué piensan acerca de eso. A mí personalmente los microrelatos son deliciosos, amo a Augusto Monterroso por eso, amo a Juan José Arriola, ¿ya los leíste? A ellos dos, léelos si te gustan. Juan José Arriola, Augusto Monterroso es el que decía, cuando desperté el dinosaurio todavía estaba ahí. Esos microrelatos, aparte están bien, para que la gente logre hacer eso, así es tan sencillo que yo digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? A mí me pasa con la señorita Lechuga, métete y te darás cuenta, son textos muy pequeños porque están en internet. Y por ejemplo, para esto, nadie quiere desaparecer. Esto es sobre los feminicidios, ¿no? Para llegar a esta frase, no fue, ay, voy a poner nadie quiere desaparecer y ya se me ocurrió. No es cierto. Tardé como 3 semanas en nadie quiere desaparecer, porque necesitaba decirlo en 3 palabras. La problemática en México sobre los feminicidios, sobre la violencia hacia la mujer. Entonces, soy muy fan de la gente que hace eso y la literatura mexicana contemporánea del siglo XX tiene a grandes protagonistas que hacen eso, Juan José Arriola, Augusto Monterroso, también la poesía de José Juan Tablada, muchos poetas que eran denominados los poetas malditos tienen mucho de microrelato, así que yo sí soy muy fan y te recomendaría que los busques porque vas a amar ese tipo de historias. Y algo muy importante, son los textos más difíciles de escribir. Es más difícil, dice Alejandro Morillón Mariano, que una persona a la que tuve la oportunidad de entrevistar, ganador del Gabriel García Márquez, dice que la novela es extensa y el cuento es intenso. Ahora en un microcuento, pues mucho más. Te sugiero, está medio carito, ¿vale? 329, pero cómpralo, te va a encantar. Se llama El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Son textos de 5 líneas y él tiene la característica de que su prosa es muy diminutivo. Estaban las personitas en el cielo y de repente ellos eran fueguitos vivos que brillaban. Y empieza a contar una narrativa. ¿Alguien sigue en Instagram a la maestra María? ¿Con qué acompaña siempre sus libros? Con café, pues claro, ¿no? Hay gente que lo hará con vino, con un vaso de agua, con un vaso de agua de la ciudad, con una Coca-Cola, un vaso. Yo bien con hambre, ¿no? Yo lo hago con café también. Y saboreas, como dice Yolanda, saboreas las letras, saboreas, dices, hoy me voy a ir al Praga del centro y me voy a un plan horneado de un cafecito, un cortado de vainilla y un microcuento de Eduardo Galeano, es lo más rico del mundo, te lo juro. Simplemente como acompañar, estamos acostumbrados a lo mejor como a leer textos largos, pero también estos, aunque son cortos, aplica la frase de menos es más, porque si te dejan. Yo, por ejemplo, ahorita que estaba mencionando a alguien que no podía avanzar mucho en un libro, yo recuerdo que una vez compré un libro que era así, o sea, como de, no sé, como de 30 hojas, y no avanzaba. O sea, sí lo quería leer, pero no avanzaba no porque no quisiera avanzar, porque no me interesaba, sino porque cada hoja o cada párrafo me dejaba pensando mucho. Entonces también siento que es mucho. Ajá, te pone una reflexión.
preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el proyecto en el que colabora Juan Luis Alejo? Así es, pasa. La segunda, ¿qué escritora famosa de México le impartió clases a Yolanda Morales? Es de mis escritoras consentidas. Así es. ¿Cómo se llama el olor que producen los libros? No. Timina, no sé. Timina. Tiene una que ver con biología. ¿Cómo? ¿Erani, cómo dijiste? Timina. ¿Cuál es el nombre del libro que hizo que Jonathan Ayaki se enamorara de la lectura? A ver. Muy bien. Tenemos aquí separadores que nos dejan de México Lector para los alumnos que gusten. El programa del Círculo de Lectura y la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas agradece a los maestros docentes que nos acompañaron, pero antes olvidaba entregar los reconocimientos. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas otorga el presente reconocimiento a Alba Yolanda Morales González por participar con el programa Círculo de Lectura en el panel de lectores a influencers en el marco del Día Nacional del Libro realizado en esta institución educativa. Tijuana, Baja California, 12 de noviembre de 2019. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber. Con el mismo texto para Jonathan Ayaki Jaramillo. Y para Juan Carlos Alejo González. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde.